hoy vamos a empezar retomando, y para terminar este tema de pasaje de Mere a relacional, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿tá? Para bajar bien a tierra y ejercitar un poquito juntos lo que vimos la clase pasada, y luego ya vamos a pasar al nuevo tema de teórico, ¿tá? Entonces, tomé este ejercicio de un parcial de 2021, en donde nos dan un modelo entidad-relación que tiene estas entidades, personas que pueden ser alumnos y docentes. Después tenemos la entidad clases, la entidad cursos, o sea, serían solamente estas 5 entidades. Y luego tenemos estas relaciones, la relación asisten entre alumnos y clases. Clases, si se fijan, ahí está medio chiquita la flecha, pero es una entidad débil de cursos, ¿sí? La ID de la clase está subrayada, punteada, porque es una entidad débil. Después tenemos una agregación relativa a la relación asisten. Y tenemos una relación evaluación entre la agregación y la entidad docentes. Y después tenemos alguna relación más por ahí. Entonces, vamos a ver qué tablas generaríamos a partir de este modelo, que además tiene restricciones no estructurales, que a veces, como vimos la clase pasada, pueden cambiar decisiones de diseño de las tablas, ¿no? Que podemos tomar y que pueden ser influenciadas por algunas RNE, ¿no? En este caso tenemos que alumnos intersección docentes es el conjunto vacío. Tenemos que toda persona tiene al menos un teléfono. Vieron que teléfono es un atributo multivaluado de personas. Que un alumno que asiste a una clase que se dicta debe tener una evaluación donde participa el docente que la dicta. Entonces, es esta restricción no estructural. O sea que esto habla sobre el alumno asiste a una clase, ¿tá? Pero ese alumno debe tener una evaluación que sea puesta por un docente que esté en esa clase a la que él asistió, ¿tá? Eso es lo que dice esa restricción que tenemos acá, ¿tá? Y después tenemos que un alumno no puede asistir a más de una clase en la misma fecha y hora. Algunas restricciones pueden ser que nos hagan tomar alguna decisión especial en nuestro diseño relacional, algunas otras no, porque no hay nada del diseño básico que ayude o que influya o que pueda asegurar esa restricción, ¿tá? Bueno, entonces vamos a empezar rápidamente a generar nuestro esquema. Tenemos la tabla personas, evidentemente, o sea, tenemos la entidad personas que, bueno, evidentemente no. Tenemos la entidad personas con las entidades alumnos y docentes. Podríamos generar, ¿se acuerdan de la clase pasada? O bien 3 tablas, una tabla personas, una tabla alumnos y una tabla docentes, o podríamos generar solamente la tabla alumnos y la tabla docentes, ¿tá? ¿Eso por qué? Porque esta restricción nos dice, tenemos la restricción de la intersección, pero no tenemos la restricción de la unión. Alumnos, intersección, docentes es el conjunto vacío, ¿tá? Sabemos que no hay, entonces, personas que sean alumnos y docentes a la vez, ¿tá? Eso nos permite algunas cosas. Pero, en realidad, yo me había confundido, estaba pensando que era la unión lo que tenemos, pero tenemos la intersección, la unión no la tenemos. ¿Eso qué significa? Que puedo tener personas que no sean ni alumnos ni docentes, ¿tá? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, como puedo tener personas que no son ni alumnos ni docentes, ¿qué pasa con las tablas? ¿Puedo tener solo la tabla alumnos y la tabla docentes? No. Tengo que tener la tabla personas, ¿tá? Así que eso, el hecho de no tener,
no tener la restricción de que alumnos unión docentes es igual a personas, el no tener esa restricción hace que yo tenga que tener esa tabla personas. ¿Tá? No puedo tener solo la tabla alumnos y la tabla docentes. ¿Tá? Bien. Entonces, además, esa solución sabemos que siempre funciona, nunca tiene problemas de que se generen nulos, como podía ser las soluciones donde se pone un tipo o se pone otros atributos. ¿Tá? O sea que acá podríamos tener lo del tipo porque o es alumno o es docente, pero tenemos atributos que son propios del docente. Entonces, si hiciéramos todo en una tabla con un atributo tipo, estaríamos generando nulos para todo esto, para los casos en que no fueran docentes. ¿Tá? Entonces, la solución mejor para esa categorización es hacer las tres tablas. Entonces, bueno, vamos a empezar por acá. Ponemos la tabla personas, que tiene CI, dirección y nombre. Teléfonos no lo ponemos. Teléfonos no lo ponemos porque es un atributo multivaluado, ¿se acuerdan? Ponemos la clave que sería la cédula. Bueno, y con el atributo teléfonos hacemos otra tabla, que es, bueno, tal cual el ejemplo además que teníamos el otro día. Entonces, tenemos CI y teléfono, y las dos cosas juntas son la clave. Y después tenemos la tabla alumnos y la tabla docentes. Entonces, alumnos, siempre heredamos la clave, ¿verdad? Entonces va a tener CI, que va a ser su clave, y en este caso no tiene nada más, porque no hay ningún atributo de alumnos. Y después tenemos docentes, que tiene CI, y además tiene los datos nombre, año e institución, que son los datos del título, ¿verdad? Entonces, CI, en realidad, para que quede más o menos explícita la tabla, yo le pondría nom-tit, año-tit y institución inst-tit. Porque si pusiera solo nombre, parecería que sería el nombre del docente, ¿verdad? Bien. Entonces, empezamos así. Esto puede ser que después, por las relaciones que tengamos o lo que sea, se necesite agregar algún atributo o haya alguna modificación, pero vamos empezando de a una con las entidades y por ahora con esas tres cosas generaríamos esto. Entonces ahora vamos a ver qué más tenemos. Seguimos con las entidades, ¿tá? Y nos quedan dos entidades, clases y cursos. Vemos que clases es una entidad débil de cursos, entonces, bueno, generemos primero la entidad cursos, ¿tá? La tabla cursos, perdón. La tabla cursos va a tener un código que la identifica, que es la clave, nombre, costo y duración, ¿tá? Entonces, cursos tendría código, nombre, ¿qué más era? Costo y duración. Esos cursos. Y después tenemos la entidad clases, que tiene fecha y hora. Esa fecha y hora identifica a cada clase dentro de un curso, ¿tá? Como si yo dijera, el curso es fundamentos de base de datos, ¿no? Entonces tengo, para identificar una clase, digo, fundamentos de base de datos de tal fecha y tal hora, ¿tá? Entonces, la tabla clases
tiene el código del curso, código, fecha y hora. Y todo junto es la clave de esa tabla clases. Y ahí tendríamos las entidades ya recorridas. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? Bien. Ahora, entonces, vamos a empezar a ver las relaciones y atributos también porque también fuimos a recorrer las entidades, representando todos los atributos. Pero ahora vamos a recorrer las relaciones y también pueden surgir los atributos de las relaciones. Empezamos con las que pueden parecer más sencillas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una NaN entre alumnos y clases. Alumnos que asisten a clases. Una relación NaN, no tiene ninguna particularidad. Entonces vamos a generar una tabla asisten, ¿tá? Que debería tener el identificador de alumnos y el identificador de clases, ¿tá? Asisten no tiene ningún atributo, así que va a ser solamente eso, ¿tá? Generamos esa tabla. Asisten, entonces, el identificador de alumnos es CI, lo vemos acá, y el identificador de clases lo tenemos acá. ¿tá? Y es todo esto. Entonces tenemos que poner CI, código, fecha y hora, y todo junto va a ser la clave en Asisten. ¿tá? Eso es lo que genera la relación Asisten. Una cosa que no hicimos todavía es poner ninguna dependencia de inclusión. Las estoy dejando todas para el final. Porque en realidad, cuando creamos las tablas alumnos y docentes que vienen de la categorización, eso nos genera dependencias de inclusión. ¿tá? Que no las puse, así que en principio vamos a dejarlas todas para el final, las dependencias de inclusión. Bien, ahora otra relación que tenemos ahí es la relación dicta. Las clases y los docentes que dictan las clases. Esa relación es N+1, pero no tiene totalidad. ¿Se acuerdan cuando la relación es N+1? Tenemos que distinguir si hay totalidad, el caso de N+1 con totalidad del caso de N+1 sin totalidad, ¿no? Entonces, dicta no tiene totalidad, así que vamos a generar, en ese caso de no totalidad, generamos una tabla. ¿Se acuerdan? Se hacía igual que el NaN. Generamos una tabla nueva. Entonces hacemos dicta. Es igual que como pensamos la otra relación, asisten. Tenemos que poner el identificador de clases y el identificador de docente. ¿tá? Ponemos CI, que en este caso es CI del docente. Una cosa interesante, también para tener nombres más mnemotécnicos, es que, por ejemplo, acá hubiéramos puesto CI alumno, porque es solo de alumnos, y acá poner CI docentes, como que nos va a quedar mejor los nombres de los campos. Entonces, eso lo voy a modificar, y vamos en Asisten a poner CI doc. ¿Tá? Y en no, perdón, al revés. En Asisten CI alumno, CI alu y en dicta CI doc. Y después la identificación de la clase, que es código, fecha y hora. ¿Tá? Entonces dicta quedaría así. Después nos fijamos, por ejemplo, que la relación dicta no tenga ningún atributo de la relación, no tiene. ¿tá? Entonces quedaría de esa manera. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Se entendió? Bueno, nos quedan dos relaciones. Una es RESP, que es el docente responsable del curso, y otra es evaluación, ¿tá? que es los docentes que evalúan a un alumno en una clase.
¿tá? Vamos a hacer primero RESP. RESP es una relación NA1, pero con totalidad, ¿tá? ¿Qué hacíamos en ese caso de NA1 con totalidad? Exactamente. En vez de generar una nueva relación, una nueva tabla RESP, lo que hacemos es, en este caso, a la tabla cursos, agregarle el identificador del docente, ¿tá? Porque sabemos que todo curso va a tener un docente responsable y uno solo. Entonces, se puede modelar de esa manera. Entonces, venimos a la tabla cursos, acá, y acá agregamos un atributo más, que es CI docente, ¿tá? Que no va a ser clave, parte de la clave, porque es un solo docente que corresponde a cada curso, por lo tanto el código determina a ese dato, ¿tá? Bueno, preguntas de esto. ¿Entendieron cómo resolvimos la relación RESP? ¿No hay ninguna pregunta de eso? ¿Seguros? Entonces, ahora vamos a ver la última parte que nos queda, que es evaluación, que además tiene un atributo en la relación y que además es un atributo multivaluado. Bueno, la relación evaluación es una relación entre el docente y las parejas alumno-clase, ¿tá? ¿Por qué? Porque es con la agregación. Tenemos una agregación allí, ¿tá? Entonces, ¿se acuerdan que lo pensamos igual que cualquier relación en NN? ¿Tá? Esto nos va a generar una tabla evaluación, ¿tá? Que lo que va a tener esa tabla como atributos. Ay, perdón, pero me distraen los ruidos. Espero que esto lo corten. Evaluación tiene, a la tabla de evaluación le tenemos que agregar el identificador, en este caso de la pareja alumno-clases y del docente, ¿tá? Tomamos la pareja entera porque tenemos la agregación, ¿de acuerdo? Entonces ponemos evaluación, cuyos atributos va a ser identificador del alumno, eso sería CI ALU, o sea, el identificador de la pareja va a ser el de alumnos y el de la clase. El de la clase es todo esto, código, fecha y hora. Y hasta acá estaríamos poniendo la clave, o sea, lo que identifica al par alumno-clase. Y ahora nos falta lo que identifica al docente, que sería otra cédula, que es CI docente, ¿tá? CI doc. Eso es lo básico que necesitamos para la relación evaluación. Tenemos que además tiene atributos, ¿tá? Si el atributo fuera simple y no fuera multivaluado, no tendríamos ninguna duda que lo ponemos acá. Si el atributo es multivaluado, en este caso, ¿cambia algo? Tenemos un atributo multivaluado que es estructurado, ¿no? Es nota comentario, ¿tá? Eso significa que es un conjunto de pares nota comentario, ¿tá? Lo podemos pensar como si fuera una sola cosa. Nota comentario, nota comentario, nota comentario, un conjunto de eso, ¿tá? Eso es lo que tenemos en ese multivaluado. Si yo aplico la misma idea de los multivaluados en las entidades, que está bien, ¿no? Lo pienso así, tendría que decir no. Entonces, como es multivaluado, cierro acá evaluación y hago otra tabla solo para el multivaluado. Pero ¿cómo me quedaría esa otra tabla? Porque esa otra tabla tiene que tener toda la clave más, o sea, la clave de evaluación, que todavía no dijimos, pero sería todo esto, más el atributo. Entonces, como tenemos solo el multivaluado, si tuviéramos otros simples además del multivaluado, ¿tá? Entonces pondríamos los simples acá
cerraríamos y haríamos otra tabla para el multivaluado. Pero como no tenemos simples, ¿tá? Si yo cierro acá y hago otra tabla para el multivaluado, va a ser idéntica, más los atributos, esos dos, nota y comentario. Entonces, quedaría todo esto más esas otras dos, esos otros dos atributos. Y las tuplas de esos otros dos sería clave más nota comentario, clave más nota comentario, clave más nota comentario. Y en realidad no me estaría ahorrando ninguna redundancia, ¿tá? Si yo acá tuviera atributos simples y además el multivaluado, ¿tá? Tendría redundancia porque cada vez que tengo un nuevo valor del multivaluado, repetiría los que son simples. Pero como no tengo simples, ¿tá? Lo que hacemos en este caso es directamente ponerlo acá. Nota, comentario. Y la clave es todo. Justamente porque es multivaluado esto. Entonces, esto voy a tener muchas tuplas que tienen lo mismo valor de todo eso, más nota comentarios diferentes. ¿Sí? Si yo pusiera la clave solo hasta acá, estaría diciendo que tengo un solo valor de nota comentario para todo esto. Pero como es multivaluado, tengo varios, entonces la clave tiene que ser todo. Sí. Si no fuera multivaluado, la clave sería solo hasta acá. ¿Está? ¿Sí? Bueno, y ahí estaría todo representado. Ahora nos quedan dos cosas por ver. Una son las dependencias de inclusión que generan estas tablas, así como las pusimos. Y otra cosa es revisar las RNE por si hay algo de ahí que nos pueda hacer algo distinto o poner alguna dependencia de inclusión más o poner alguna dependencia funcional. ¿Tá? Primero vamos a ver las dependencias de inclusión que tenemos acá. ¿Tá? Las claves ya las tenemos marcadas. Bueno, las dependencias de inclusión. Tenemos personas, y acá tenemos todas las personas con cédula, dirección y nombre. Teléfono, cédula y teléfono. Acá ya tenemos una dependencia de inclusión, ¿verdad? ¿Qué sería? Las cédulas de la tabla teléfonos tienen que estar incluidas en las cédulas de la tabla personas, ¿sí? Entonces, eso lo escribo. Proyección en CI de teléfonos incluido en proyección de CI de personas. Si tuviéramos, bueno, creo que lo tenemos, así que en realidad, sí. Todos los teléfonos tienen una persona, pero todas las personas no tienen un teléfono, pero si te dicen que todas las personas tienen que tener al menos un teléfono, ¿alcanza con que sea una igualdad? A eso exactamente iba, porque dije que íbamos a ver las RNE al final, pero en algunos casos mejor irlas viendo. Tenemos una RNE que dice, toda persona tiene al menos un teléfono. Y es eso mismo. Si toda persona tiene al menos un teléfono, quiere decir que todas las personas que tenga acá tienen que estar acá. Entonces, tenemos también la otra dependencia de inclusión. ¿Sí? Podemos escribir la otra, que queda más explícito, o podemos directamente decir que estos son iguales. ¿Sí? Esos conjuntos de cédulas, que son las de teléfonos más de las personas, y las de las personas, esos dos conjuntos son iguales. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bárbaro. Ahora seguimos mirando. Alumnos CI. Estas CI tienen que estar en personas. Docentes CI. Estas CI tienen que estar en personas. Así que todas esas dependencias hay que agregarlas. Proyección de CI de alumnos incluido en proyección de CI
de personas, proyección DCI, docentes, incluido proyección DCI, de personas. ¿Sí? Seguimos. Cursos. Cursos tiene código, nombre, costo, duración y CI del docente. ¿Tá? Estos docentes que están en los cursos, ¿se acuerdan que este CI de docente vino de una relación, ¿no? De la relación RESP, que era NA1 con totalidad. Entonces, las relaciones son las que me generan las dependencias de inclusión. Acá tengo este caso, entonces, que el CIDOC que está acá en cursos tiene que estar incluido en, bueno, ¿y en dónde les parece que ponga la inclusión esa? ¿De qué tabla? Sí, docentes, exactamente. Porque podría ponerlo en personas, pero en realidad es más correcto que lo ponga en docentes. Entonces, CI, cursos, incluido en proyección de CI de docentes. CIDOC, sí, sí, sí. Sí. A ver, este está bien, CI de docentes y acá es proyección de CIDOC de cursos, CIDOC de cursos incluido en proyección de CI de docentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Seguimos. Clases. Código, fecha, hora. Las clases eran una entidad débil de curso. ¿Tá? Entonces, este código viene del curso. Entonces, este código tiene que estar incluido en cursos. Código de clases incluido en la proyección. Código de cursos. ¿Está? Fecha y hora no tiene que estar en ningún lugar. Asisten. Acá tenemos la asistencia de los alumnos a las clases. ¿Tá? Entonces, claramente, cuando son relaciones así en NaN, es bien claro que las dependencias de inclusión van a ir a cada una de las tablas que participan en esa relación. CIALU tiene que estar en alumnos y código, fecha, hora en clases. Y acá lo que empieza a ser lo importante, que estén siempre atentos, es cuando tengo que poner todo junto. ¿Tá? No es que código tenga que estar en cursos, es que código, fecha, hora, los tres juntos tienen que estar en clases. ¿Tá? Es entender cómo tenemos que ir haciendo todo junto para las dependencias de inclusión, porque son la clave en el otro lugar, todo eso junto. ¿Tá? Que no es lo mismo que si lo pusiera por separado. Entonces, proyección. Estamos en Asister, ¿no? CIALU de Asisten, incluido en proyección, CI, alumnos. Proyección, código, fecha, hora. De Asisten, incluido en proyección, código, fecha, hora de clases. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, después dicta. Dicta, que sale de allá, es muy parecida a esta anterior. ¿Tá? Voy a tener que hacer, por un lado, porque lo que dicta es el curso también, ¿no?
es el docente y el curso. Entonces, tenemos CIDOC, es análogo al anterior, ¿no? De dicta, está incluido en la proyección CI docentes. Y voy a seguir acá. Proyección, código, fecha, hora. De dicta está incluido en la proyección, código, fecha, hora de clases. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y bueno, nos queda solo ver las dependencias de inclusión de evaluación. Y evaluación era como la más complicada porque es con la agregación, ¿tá? Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos en evaluación? Que el identificador del docente, ¿no? El CIDOC que tenemos acá, está incluido en los docentes y que la pareja alumno-clase esté incluido ¿en dónde? En la relación asisten, ¿tá? O sea que cuando estamos, fíjense, cuando tenemos una relación con una agregación, la dependencia de inclusión tiene que ir todo junto, los identificadores de estos, y decir que todo eso junto tiene que estar acá. Porque eso ¿qué me asegura? Que yo estoy tomando las parejas alumno-clase que tenía en esa relación. No tomo por un lado el alumno y por otro lado la clase, porque ahí estaría perdiendo. Yo quiero restringir a que realmente lo que yo tengo acá en la evaluación realmente sean alumnos que asistieron a la clase. ¿Sí? Entonces la inclusión tengo que hacerla de todo junto. Así que, entonces la inclusión sería, por un lado, CIDOC de evaluación, está incluido en CI docentes y por otro lado tengo que tomar todo lo que identifica a la pareja alumno-clase, que es CI ALU, código, fecha y hora. Todo eso de evaluación está quedando un poco desprolijo, pero todo eso de evaluación está incluido en todo eso mismo, CIALU, o sea, fíjense que yo lo tengo que tener en Assistant, que es esta. CIALU, código, fecha, hora. ¿Está? CIALU, código, fecha, hora de Assistant. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, vieron que entonces simplemente es entender cómo son las relaciones, cómo es que vamos tomando cada patita de la relación y las dependencias de inclusión las tengo que hacer mirando eso, ¿tá? Y por último, vamos a ver si hay alguna otra restricción que nos agregue algo más, porque las restricciones nos podrían agregar, como pasó hoy, ¿no? Una RNE nos agregó una dependencia de inclusión, o una RNE nos puede agregar también alguna dependencia funcional, que también tengo que ponerlas acá. Sí. Ay, perdón, no te escucho. Sí.
dicta, no lo puse acá, CIDOC de dicta a CI de docente, acá. Sí, ¿cuál es la pregunta? Perdón. ¿Cuál es la pregunta? No entendí. Me faltó una, me puede haber faltado una dependencia. Están las dos de dicta, ¿no? El docente de dicta. La clave de dicta. La clave de dicta es la del docente, por un lado, y todo lo que identifica a la clase, que son estos tres. Creo que tenés razón. Dicta es NA1 y sí, está correcto. O sea, la clase me identifica al docente. Tenés razón, está mal la clave. Bien, bien, muy bien. Dicta no necesita tener en la clave al docente porque es NA1. Eso me lo comí hoy. ¿Lo vieron todos? Nos comimos eso. Dijimos, es NA1, se genera una nueva relación, igual que en NaN, sí, igual que en NaN, pero más o menos, porque la clave, como cuando es NA1, la clave es solamente lo del lado N, ¿está? Porque para una clase hay solo un docente, entonces el docente no iría en la clave. Y tenemos capaz el mismo error en algún otro lugar. No. No, pues después el otro caso era responsable, pero ahí como no generamos una nueva relación, ¿está? Esto no cambia nada de las dependencias de inclusión que pusimos ahí, ¿está? Bien, muy bien. Tienen que estar atentos porque me puedo equivocar. Bueno, entonces estábamos que tenemos que ir a ver si en las RNE hay alguna otra restricción que nos genere algo más. Entonces, vemos, bueno, alumnos, intersección, docentes, es el conjunto vacío. Eso, acá no lo estaríamos, o sea, podría no cumplirse, pero no tenemos ni con restricciones de inclusión ni con dependencias funcionales cómo controlarlo. Entonces habría que controlarlo de alguna otra forma por programa, por con triggers o directamente en el programa que utilice esto, ¿está? Siguiente, toda persona tiene al menos un teléfono, ya lo consideramos. Siguiente, un alumno que asiste a una clase que se dicta debe tener una evaluación donde participa el docente que la dicta, ¿está? Entonces, ayúdenme a pensar esto. Lo que me dice es, un alumno que asiste a una clase, esto es asisten, ¿está? O sea, un alumno que está acá, este CIALU, lo que dice es que tiene que tener una evaluación con el docente que la dicta. Entonces, venimos a evaluación y tenemos CIALU y tenemos al docente que dicta esa clase. Entonces, en evaluación podríamos decir, por ejemplo, hay cosas que podemos fijarnos, ¿no? Nosotros en las dependencias de inclusión que hicimos para evaluación nos fijamos que, evaluación, que el alumno y la clase estén, de la evaluación, estén en asisten. O sea que ya me aseguré
que el alumno tiene que haber asistido a esa clase. Eso está bien. ¿Tá? Y después me aseguré que el docente tiene que, esa cédula de docente tiene que ser un docente. ¿Tá? Pero, por ejemplo, no me aseguré que el docente haya dictado esa clase. ¿Tá? Eso no está, no nos aseguramos en evaluación de eso. Entonces podríamos, siguiendo esa RNE, porque mirando solo el diagrama no surgía eso, pero mirando esa RNE nos está diciendo, bueno, si este docente, lo que dice es, si este docente evaluó a este alumno en esta clase, entonces ese docente tiene que haber dictado esa clase. O sea, en el lugar donde tengo los datos de dicta, para que mis datos estén correctos, en ese lugar donde tengo los datos del dictado, tiene que estar el docente con esa clase. ¿Tá? Eso no lo tengo restringido. Entonces eso podemos agregarlo también como otra dependencia de inclusión, que sería el docente con la clase, o sea que CIDOC, código, fecha y hora, de evaluación tiene que estar, ¿tá? Ese docente con ese código, fecha y hora, tienen que estar en dicta. ¿Tá? Incluido entonces en la proyección, CIDOC, código, fecha, hora de dicta. ¿Está? Bueno, y eso es lo más que podemos hacer para esa restricción. Y después dice, un alumno no puede asistir a más de una clase en la misma fecha y hora. Y bueno, no sé qué pasó. Entonces, la última restricción, no podríamos asegurar nada con dependencias de inclusión. Ahora, tenemos el assistant del alumno, acá, el alumno con la fecha y la hora. ¿Qué nos dice en realidad esa última restricción que sí podemos expresar todavía en el diseño? Un alumno no puede asistir a más de una clase en la misma fecha-hora. Eso está acá, en la tabla Assistant. ¿Qué pasa si yo tengo esto? El alumno 5016581 con el código C21, la fecha 20 del 3, la hora 15, ¿no? Y después, esto asisten. Tengo al mismo alumno en otra tupla. C23, misma fecha, misma hora. Eso es lo que me dice la restricción que no puede pasar. Pero yo, si miro mi tabla Assistant, donde todo esto es clave, ¿tá? Esto puede pasar. Entonces, ¿qué cosa más puedo expresar en mi diseño relacional para decir que esto no puede pasar? No, cuando todo es clave, lo que no pasa es que tengas dos tuplas repetidas, con todo eso repetido. Pero yo acá tengo, no son iguales, tengo este distinto, entonces sí podría tener eso. Y entonces, ¿qué les parece que podría expresar yo
que hemos estado estudiando del modelo relacional que puedo expresar para que esto no pase. Sí. Ahí está, una dependencia funcional que diga CI asisten, ¿no? O sea, muy importante, esto que voy a escribir es local a la tabla asisten, ¿no? Es de acá, para asisten. O sea, en asisten se cumple que CI ALU, fecha y hora determina al código. Y voy a sacar esta flecha que puede confundir. ¿Está? Acá entonces, relativo a esta tabla, tendría esta dependencia funcional. Porque lo que me está diciendo la restricción es esa. Dado un alumno, una fecha y una hora, no puede estar en dos clases a la misma vez. Entonces lo puedo expresar así en la tabla asisten. ¿Está? Entonces, ¿cómo es la forma? Bueno, primero me tengo que dar cuenta, además ahí está expresado en lógica y también me ayuda, ¿no? Porque veo a qué tablas me va a llevar esto, ¿no? Primero me tengo que dar cuenta, eso que está diciendo está hablando de lo que tengo en dónde, qué tabla. Bueno, es la tabla asisten, me está hablando de que no puede asistir a dos a la vez. Y una vez que identifico eso, a veces ayuda esto, pensar en los valores, para darme cuenta la dependencia funcional que puedo poner ahí. Bueno, entonces, cerrando esto, hicimos todo el pasaje de mera relacional. Una cosa muy importante que es cuando yo hago un diseño relacional, no es solo poner las tablas, es poner las tablas, o sea, no solo poner las tablas con los atributos, sino que es poner las tablas, marcar las claves, poner las dependencias de inclusión y poner también dependencias funcionales que yo sepa por algún motivo que se tienen que cumplir en cada tabla. Y con eso queda completo el diseño relacional. Sí. En evaluación no iba con dicta, iba con asisten. Está. Lo que vos decís es, está bien, una vez que yo escribo esta dependencia funcional, me cambia la clave. Sí, correcto. Si yo detecto por la RNE que se cumple esta dependencia funcional, como estos son todos los atributos, pues son 4 atributos, alumno, código, fecha, hora, ¿está? Si estos 3 determinan a código, es verdad, ahora ya la clave no es más esta, ¿no? La clave ahora es, vamos a cambiarlo de orden para poderlo escribir. Estoy de acuerdo. Una vez que marqué las dependencias funcionales, me puede cambiar la clave, y este es el caso, ¿no? Ahí me cambia la clave de asisten. ¿Tá? Y después, si yo cambio la clave de algo, también tengo que rever si esa clave la usaba para alguna cosa más, ¿no? Asisten, la clave la usé para la tabla de evaluación. Entonces, esto me cambia cosas. La clave de asisten ahora es CI ALU, fecha y hora. Yo debería ver que en evaluación ya no necesito poner el código. ¿Tá? Porque evaluación, si recuerdan, evaluación, como conecta esto que es asisten con docentes, usábamos la clave de esto conectado con la clave de esto, ¿no? Todo eso iba en la tabla de evaluación. Bueno, ahora la clave de esto cambió y ya no necesito poner el código. ¿Tá? Entonces, se los dejo
a ustedes que corrijan todo, lo que va a haber que hacer es sacar código de evaluación, porque ya no lo necesito, ¿tá? Porque está determinado por los otros, y cambiar acá. Acá. Las dependencias de inclusión, ya no va a estar más código en evaluación, ¿tá? Ni acá, ni acá, ni acá. ¿Tá? Todos esos códigos los borraría porque yo lo ponía siempre porque era parte de la clave de Assistant y ahora no lo precisaba más. Así que, deberes, porque necesito empezar ya con lo otro. Repasen esto bien que pasó al final, ¿tá? Para ver si se entendió, porque está buenísimo para entender bien cómo funcionan las cosas y bien cómo quedaría eso corregido, ¿tá? Resumiendo entonces, lo que pasó es que hicimos todo el diseño, cuando fuimos a la CRNE nos surgió una nueva dependencia funcional, eso nos cambió una clave y al cambiar una clave nos cambió después otras dependencias nos cambió otra tabla y otras dependencias de inclusión, algunas dependencias de inclusión. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a pasar al otro tema que tenemos para hoy. Bueno, acá es un corte muy importante en el curso, ¿tá? Acá es el corte no solamente entre dos temas, que es el tema de diseño relacional y el tema de estructuras de acceso a los datos, sino que además es el corte entre los temas que tienen que ver con usar, diseñar la base de datos y usar el manejador, que es lo que vimos hasta ahora, cómo la diseño y cómo uso el manejador para hacer consultas, para crear tablas, etc. Eso sería lo que vimos hasta ahora y de ahora para adelante es qué hace el manejador para implementar, cómo implementa las determinadas cosas, ¿tá? Que tiene que hacer el manejador con las bases de datos, ¿tá? Entonces, es el corte que hacemos en el curso entre usuarios de base de datos, de manejador de base de datos y implementadores de manejador de base de datos. O por lo menos gente que entiende lo que está pasando con el manejador, lo cual también es muy importante. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos la arquitectura del manejador de base de datos, que tenía toda esta parte, que era la parte de comunicación con el usuario, ¿tá? Con módulos que resuelven lo que tiene que ver con la comunicación con el usuario. Después teníamos esta parte que tenía que ver con la gestión de las operaciones de lo que tiene que hacer el manejador. Y por último, tenía la parte donde estaba la base de datos y la gestión de cosas que hay que cuidar de la base de datos. Y ahí aparece lo que se llaman los subsistemas de control de concurrencia, respaldo y recuperación, que es parte de lo que vamos a ver en estos temas. Nosotros vamos a ver dos tipos de cosas. Lo que tiene que ver con recibir las consultas y procesarlas, el manejador tiene que hacer eso, ¿verdad? Y esto lo va a hacer acá, recibe las consultas y las procesa, y después otra parte que tiene que ver con la concurrencia, la gestión de la concurrencia, cuando hay muchas aplicaciones, usuarios accediendo a la base de datos, y la recuperación, que es cuando hay problemas, se cae la base, se rompe la base y hay que recuperar los datos, ¿tá? Entonces son estas tres cosas los problemas que resuelve el DBMS, que son tres grandes problemas y que vamos a ver en los próximos temas.
cómo se procesan las consultas y además buscando soluciones eficientes, lo que se llama optimización, ¿tá? ¿Cómo hace el manejador para optimizar las consultas? ¿Tá? Que puede ser algo que lleve mucho costo computacional y nos demore las respuestas. Bueno, ¿cómo hacer para eso? ¿Cómo se resuelve el acceso concurrente? ¿Tá? Que es fundamental en una base de datos en serio, digamos, que pueda soportar acceso concurrente. Y la recuperación en caso de fallo. ¿Tá? Y estos son los últimos temas ya del curso. Bueno, lo primero que dijimos, procesamiento de optimización de consultas, tiene que ver con cómo se organiza y se accede a los datos, por un lado, ¿no? Yo voy a tener los datos grabados en disco, cómo están organizados y qué estructuras de acceso tengo para justamente que pueda ser eficiente mi acceso a ellos. Después, ¿qué algoritmos voy a usar para implementar los operadores? ¿Se acuerdan? Los operadores básicos del álgebra relacional, que son la selección, la proyección, el join. ¿Tá? Bueno, ¿cómo van a ser los algoritmos realmente de recorrido de los datos para poder devolver lo que me pide la consulta, ¿no? Eso se piensa igual que lo que ustedes han aprendido hasta ahora en programación 2, con las estructuras de memoria, ¿tá? Todo eso es lo mismo, es el mismo problema. Bueno, los DBMS han resuelto y han elegido las mejores estructuras y los mejores algoritmos para poder acceder a los datos en forma eficiente. Y bueno, y la optimización de consultas que además de tener las mejores estructuras en donde guardamos los datos, además hay estrategias para que la consulta sea más eficiente, ¿tá? Como que lo que hace es cambiar cosas en la consulta para que sea más eficiente. Les estoy haciendo una pasada general, después vamos a dedicar toda la semana que viene a este tema de optimización, toda la semana siguiente al tema de concurrencia y recuperación. Bueno, control de concurrencia, algo habíamos comentado al principio del curso, no sé si se acuerdan, porque veíamos un ejemplito y todo, de qué problemas podía pasar si no tuviéramos el control de concurrencia. Para el control de concurrencia vamos a definir el concepto de transacción, que son operaciones complejas, o sea que trabajan con muchos datos, pero que se manejan como una única cosa, que es la idea de transacción. Y bueno, y la concurrencia en sí misma, que es cómo hacer para que varias transacciones se puedan ejecutar a la vez y no se generen errores, ¿tá? Y por último, la recuperación, que es, bueno, cuando hay algún problema en la base de datos y se pierden datos, ¿cómo recupero un estado consistente de la base? Bueno, pero yo les decía, próxima semana va a ser toda de optimización, pero hay una cosa previa que tenemos que ver y entender, que es cómo se guardan los datos en el disco y qué estructuras tenemos de ayuda para eso, ¿tá? Que son, ustedes ya deben haber escuchado, los índices, ¿tá? Entonces lo que vamos a ver ahora es entender un poquito esas estructuras y esos índices. Bueno, primero, ¿cómo se organizan los datos físicamente en el disco? Tenemos registros, ¿tá? Cada registro serían como las tuplas de nuestra tabla, ¿tá? Pueden ser de largo fijo o de largo variable según la implementación. Esos registros van a formar archivos, ¿tá? Que sería como la estructura lógica que tengo y que en realidad un archivo es simplemente una secuencia de registros, ¿tá? Normalmente a esos archivos, entonces lo que tengo es un acceso secuencial, ¿tá? Un registro, otro registro, otro registro, ¿tá? Ahora vamos a hablar de registros, pero es lo mismo que le llamábamos tuplas en el diseño relacional. Bueno, esos archivos se van a ubicar en bloques de disco, ¿tá? Los bloques, que a veces también se les llama páginas, es como la unidad que usamos para organizar todos los datos que tenemos, ¿tá? Un archivo normalmente me podría ocupar varios bloques. Y es la unidad para mí, manejador de base de datos, que voy a recuperar del disco y que voy a
grabar en el disco. O sea, yo leo bloques o escribo bloques. ¿Tá? Entonces, es la unidad de transferencia entre el disco y la memoria, tiene un tamaño fijo que va a depender del sistema operativo y forman particiones. O sea, yo puedo decir que toda una partición, que tengo toda una partición del disco y esa partición va a estar formada por bloques. Bueno, y el otro concepto importante es a lo que le llamamos buffer, que es, ahí, buffer estamos hablando de memoria RAM, ¿no? Todo esto, hasta acá estábamos hablando del disco. Cuando decimos buffer, ahí pasamos a la memoria RAM, que es donde el DMS tiene que tener los datos para hacer cosas, ¿tá? Ya sea cualquier operación de las del álgebra relacional, ya sea una selección, un join, una proyección, tiene que traer los datos a memoria y ahí hace las operaciones, ¿tá? Entonces, desde ya vamos viendo, les voy adelantando, que lo que importa y lo costoso siempre son las operaciones de transferencia entre disco y memoria. Eso es lo que es costoso en términos de tiempo, que es lo que nos importa a nosotros acá, ¿tá? Cuando medimos, cuando vamos a medir o estamos pensando en achicar los costos, nos referimos en achicar el tiempo de respuesta cuando hago operaciones con la base de datos, ¿tá? Y optimizar ese tiempo de respuesta. Y ese tiempo de respuesta tiene que ver con la transferencia, no con las operaciones. Las operaciones llevan un tiempo que es insignificante en comparación con la transferencia de disco a memoria a disco. ¿Tá? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende el problema, la idea? Bueno, entonces los datos se organizan de esta forma. ¿Qué hace el DMS? Entonces toma una partición del disco, ¿tá? Que va a ser gestionada por el manejador, ¿tá? No va a usar el servicio del sistema operativo de File System, sino que el manejador utiliza el disco a su manera. Entonces implementa las estructuras de datos, los algoritmos de manipulación, los de ordenación y los mecanismos de buffering y paginado. Entonces, bueno, cuando hablamos de las estructuras, que vamos a hablar ahora, son las estructuras en el disco en las que vamos a tener nuestros datos organizados, ¿tá? Y repito, lo que decía hoy es la misma idea que ustedes ya conocen de estructuras de datos, ¿tá? De los cursos de programación, pero esas estructuras implementadas en el disco en vez de en memoria RAM, ¿tá? Bueno, entonces, formas de acceder a los registros, que es donde tenemos los datos. Supónganse que tenemos estas dos tablas, empleados y departamentos, y tenemos esta consulta, que hace un join, quiere el nombre y el piso, el nombre del empleado y el piso del departamento, ¿tá? Hace un join entre la tabla de empleados y la tabla de departamentos, y además tiene la condición de que el salario sea mayor que 30.000. Entonces, si solo tuviéramos acceso secuencial a nuestros archivos de datos, lo que haríamos es, ahí tenemos la consulta expresada en álgebra, lo que haríamos es, primero el join recorriendo, ¿no? Entonces, vamos recorriendo cada registro de empleados para cada uno de ellos, buscamos en departamentos, ¿tá? El departamento que le corresponda, ahí vamos armando el join. Luego de esos recorro todo el resultado del join y me quedo con los que cumplen la condición, y luego de esos recorro el resultado y me quedo con las columnas, ¿tá? Lo que vamos a estudiar ahora es cómo hace el DMS para no hacerlo así, porque hacerlo así es súper costoso y evidentemente hay formas más inteligentes de resolverlo. Por ejemplo, ¿no? En el join el costo de ese acceso es muy elevado, porque si tenemos la tabla de empleados que tenga m tuplas y la tabla de departamentos n tuplas, voy a tener m por n operaciones de acceso a disco. ¿Por qué? Porque con cada registro de m
voy a traer cada uno de los registros, perdón, con cada registro de empleados, voy a traer cada uno de los registros de departamentos. Lo traigo a memoria, lo comparo, me fijo si coincide me lo guardo, si no, digo, y después voy otra vez al disco y traigo el siguiente registro de departamentos. Y así es que se va haciendo. Entonces tengo M por N, acceso a disco, que hoy decíamos que es lo más costoso, ¿tá? Entonces, ¿cómo se puede mejorar esto? Bueno, utilizando índices. Por ejemplo, utilizando índices, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son los índices? Normalmente con lo que vimos hasta ahora, en la base de datos va a guardar los datos en archivos secuenciales. Entonces, este sería un archivo con cada uno de los registros que tienen, por ejemplo, supónganse que este numerito sea un código y después tiene el resto de los datos. Los puntos suspensivos sería que yo puedo tener 20 columnas, ¿tá? Y eso sería todo el archivo con todos los datos, ¿sí? Bueno, cuando busco algo voy a tener que traer de disco toda la tupla entera para fijarme. Supónganse que estoy buscando el 20, voy a tener que ir al disco, traer una, traer otra e irme fijando. Como lo que traigo son bloques, ¿se acuerdan que dijimos la unidad de transferencia de disco a memoria son bloques? Yo voy a traer tantos registros como me entren en un bloque. Cada vez que traiga la transferencia, traigo un bloque que trae, supónganse, 20 registros. ¿De qué depende cuántos registros me entran en un bloque? ¿Qué les parece? El bloque tiene largo fijo, ¿no? ¿De qué depende? ¿Cómo? Ahí está, el tamaño del bloque y del tamaño del registro, ¿tá? El tamaño del bloque normalmente es fijo, entonces, si tengo 3 columnas en mi tabla, el registro es más chiquito, entonces me entran más registros. Si tengo 50 columnas en mi tabla, me van a entrar menos registros en el bloque, ¿tá? Bueno, entonces, cuando tengo este acceso que es secuencial, voy a ir trayendo de a uno los bloques con todo el registro entero. Cuando lo único que quiero verificar, fíjense, capaz estoy buscando por este número, solo voy a verificar, por ejemplo, si es el 20. Y yo traigo de disco a memoria todos los datos, ¿tá? Eso ya como que es bastante obvio que no es eficiente. Entonces, acá tenemos, ¿no? Esto sería esta misma tabla, ¿no? Este mismo archivo. Acá tengo el archivo con mis datos completos. Un índice sería otro archivo, otra estructura en disco que solamente tiene una clave. Vamos a suponer que esta es la clave, ¿no? Como dijimos hoy, que es un código. Mi índice tiene solamente los códigos y punteros a los registros que están ahí sí con toda la información completa. Entonces esos punteros me apuntan al lugar del disco donde tengo ese registro completo. ¿Esto qué me facilita? Que yo las búsquedas ahora las voy a hacer solo sobre el índice, ¿tá? Yo traigo el índice de disco a memoria para hacer las comparaciones, lo que necesite, para buscar un valor, ¿tá? Y luego que lo ubiqué, sí voy al puntero y accedo a todos los datos completos. Y además, esto me da la posibilidad, el tener esto, de empezar ahora a tener estructuras eficientes para mis índices, ¿tá? Por ejemplo, árboles, que yo pueda recorrer más fácilmente, o sea, más eficientemente, y bajar así los tiempos de respuesta, ¿tá? Piensen que en grandes bases de datos esto es un problema fundamental, ¿tá? Porque no puedo, yo necesito que mis consultas se contesten en el acto y no que no tenga que quedarse esperando mientras se hace todo eso. Entonces, acá, como dice ahí, acá tendría los bloques de discos con todos los datos y acá tendría una estructura que puede ser compleja, como les decía recién, como por ejemplo un árbol, que está ordenada de alguna forma, puede ser dispersa y
va a estar ordenada además por una cierta clave que yo elija y con punteros a los datos. Eso es un índice, ¿está? El índice está buenísimo para todo lo que es consultas, pero no se puede usar a lo bestia. ¿Por qué? Porque el índice me enlentece otras operaciones. Si yo hago modificaciones en mis datos, si yo hago inserciones, si yo hago borrados, voy a tener que, el manejador, no lo hacemos los usuarios, pero el usuario hace un update y ni se preocupa, pero el manejador va a tener que mantener los índices actualizados también. O sea, cambios acá, por ejemplo, agregar un registro nuevo, me va a generar cambios en el índice. Si yo tengo 5 índices distintos sobre mi tabla, que puedo tener muchos índices sobre una misma tabla, el manejador va a tener que mantener esos índices actualizados cada vez que yo haga un cambio en la tabla. Bien. Tenemos distintos tipos de índices. Físicos versus lógicos. Esto no nos importa mucho, vamos a trabajar con los físicos. Ordenados versus no ordenados. Y esto sí es fundamental. Yo puedo definir índices que requieren que mis datos en el archivo de datos estén ordenados por la clave del índice. Y hay otros índices que no, que son por determinada clave, pero el archivo en el disco no está ordenado según eso. Fíjense que para el archivo de datos, yo solo lo puedo tener ordenado por un criterio. No puedo tenerlo ordenado por cédula y ordenado por nombre. O lo tengo ordenado por cédula o lo tengo ordenado por nombre. ¿Está? Entonces, si yo tengo un índice por cédula y mi archivo está ordenado por cédula, ese es un tipo de índice. Si yo tengo un índice por nombre y mi archivo está ordenado por cédula, físicamente, es otro tipo de índice que lo vamos a ver. ¿Está? Esos son los que le llamamos ordenados versus no ordenados, pero no es que el índice sea ordenado o no ordenado, es que el archivo de datos es ordenado o no ordenado. Los índices siempre están ordenados. Después tenemos densos versus no densos o dispersos. El índice denso tiene una entrada por cada registro del archivo, ahora lo vamos a ver que va a quedar bien claro, y el no denso tiene entradas solo por algunos de los valores de búsqueda. ¿Tá? Y después tenemos los simples o multinivel, que eso cambia según cómo es la estructura del índice, ¿no? Tiene muchos niveles el índice, es cuando, por ejemplo, tengo árboles, entonces voy recorriendo varios niveles dentro del mismo índice. Bueno, vamos a ver primero los ordenados. Los índices ordenados, o sea, serían los que el archivo tiene que estar ordenado, es el índice primario, tenemos dos tipos, el primario y el clúster, el que le llamamos clúster. El índice primario es el que tengo sobre la clave primaria de mi tabla. ¿Tá? Siempre cuando yo defino una clave primaria, voy a tener un índice, normalmente se va a generar el índice primario. ¿Tá? Entonces, por cada clave voy a tener la dirección en el disco, que sería la dirección a un bloque más el lugar exacto donde está el dato. Entonces, vamos a ver el índice primario, ¿no? Supónganse que estos son mis datos, nombre, edad, salario, departamento, ¿está? Fíjense que acá está ordenado por nombre, y en este caso, en este ejemplito, la clave es el nombre. Entonces, tengo un índice primario que tiene... y otra cosa que no dije. Estas líneas negras que están acá es lo que marca los bloques, ¿tá? Cómo está el archivo dividido en bloques en el disco, ¿tá? Entonces, mi índice va a tener las claves primarias que me llevan a cada uno de los bloques. Pero fíjense, en el índice tengo Alberto, después tengo Lucía y después tengo Sandra. No tengo los valores del medio. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque con este dato Alberto, yo ya obtengo todos los de ese mismo bloque. Después, con Lucía, obtengo Lucía y los que siguen a continuación, y así lo maneja.
Porque como está ordenado el archivo en disco, él puede saber, ¿tá?, a qué, según el valor que está buscando, ¿tá?, si es más chico, más grande que Alberto y más chico que Lucía, sabe que va a estar en este bloque. ¿Se entiende? Entonces, este es el índice primario, es el más eficiente y es el más simple. ¿Qué más de esto? Bueno, y decimos que es no denso o disperso porque no tiene todos los valores que tiene el archivo, todos los valores de clave. Fíjense que como esto acá es clave primaria, son todos valores que no se repiten, ¿está? Y bueno, yo haría las búsquedas por clave primaria en el índice y luego accedería al registro completo. Lo que voy a traer de memoria es todo el bloque, ¿no? Bien. Después tengo el otro tipo de índice, que es el índice clúster. El índice clúster, y voy a volver un segundito para atrás, es cuando tengo el índice sobre un atributo que no es clave, pero el archivo está ordenado según ese atributo en el disco, ¿está? Es raro, porque si tengo eso, no tengo el primario, ¿está? Porque, como les decía hoy, el archivo solo puede estar ordenado por un criterio. Entonces, si yo tengo el archivo entonces ordenado por el atributo que no es clave, tendría un índice clúster, ¿está? Que sería, acá tengo de nuevo mismos datos que tenía hoy, pero está ordenado por edad. Y fíjense que hay algunas que se repiten porque no es clave. Cuando no es clave, los valores se pueden repetir. Entonces, está ordenado por edad y mi índice clúster, que es por edad, va a tener solamente un valor de cada uno, o sea, no tiene el 30 dos veces, tiene el 30 una sola vez, y va a tener los punteros que lo llevan al bloque que tiene que traer. ¿Está? Entonces, del 28, del 30 y del 34 voy a acceder al primer bloque. Del 35 y del 40 voy a acceder al segundo bloque y así. ¿Está? Podría ser que, por ejemplo, y acá sucede, del 34 voy al primer bloque, pero acá también hay. ¿Está? Entonces él tiene que seguir trayendo hasta que se terminen los 34, digamos, si lo que está buscando es el 34. ¿Está? Bueno, ese es el índice clúster, que no es tan usado, pero es un tipo de índice. Que según lo que uno necesite, después tiene que elegir los índices que necesita, que le conviene tener. Bueno, y después tenemos los índices con datos no ordenados, ¿tá? Que esto es súper importante porque, por ejemplo, tengo la tabla docentes, ¿tá? Entonces la tabla docentes tiene su clave cédula de identidad. Bien, tengo definida esa clave primaria, el archivo está ordenado por cédula en el disco y yo tengo un índice primario por clave, por cédula, ¿tá? Así que mis búsquedas por cédula van a ser súper eficientes porque tengo ese índice primario que es el más eficiente de todos, que accede por cédula. Pero resulta que en la realidad que yo tengo, muchas veces tengo que hacer búsquedas por el año del título del docente. Tengo muchas consultas que van por el año del título del docente. Entonces, quiero hacer más eficientes esas consultas. Índice primario sobre año TIT no puedo tener porque no es clave primaria, ¿está? Pero sí puedo definir un índice secundario, que es lo que vamos a ver ahora, que son los índices que son sobre atributos que no, donde el archivo en disco no está ordenado según ese atributo y no es clave, ¿está? Perdón, podría ser clave también, porque se acuerdan que tenemos claves alternativas, a veces tenemos más de una clave. Entonces, podría ser clave, en ese caso no se repiten los valores, pero no está ordenado, lo que sí seguro no va a estar ordenado por ese campo, ¿está? Bien, entonces ahí aparecen los índices secundarios, ¿tá? Que es una estructura auxiliar, que esa sí va a estar ordenado por ese campo a indexar, ¿tá? Por cada valor entonces voy a tener un puntero al bloque donde se encuentra ese valor en el archivo, y acá venía la diferenciación que les hacía recién. Si el valor no se repite porque es una clave candidata, ¿no? Una clave que no es la primaria, pero es clave, entonces el valor no se repite, bueno, el índice me va a apuntar
cada valor me va a apuntar a un solo bloque, porque está una sola vez. Pero si el valor se repite, como sería el caso de año tit acá, que puede estar muchas veces el mismo, yo lo puedo tener en distintos bloques. Entonces, voy a tener tantos punteros como bloques contienen al valor. Esto, para que se entienda bien, acá tenemos unos dibujitos, que son figuras que están en el libro. Este sería el caso del índice secundario, que es sobre una clave, ¿tá? Que llamamos clave secundaria cuando no es clave primaria. Entonces, este índice es denso, o sea, yo voy a tener tantos valores. Por ejemplo, acá el valor por el que indexo es este, que es este número, esta columna. Entonces, estos son los números que corresponden a esto mismo. Y para cada uno de estos valores los voy a tener en mi índice, ¿tá? Por ejemplo, imagínense que esto podría ser ese año tit que decíamos hoy. Y bueno, y mis punteros van a apuntar al bloque que tenga ese valor. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos para el valor 1, si venimos al archivo de datos, el valor 1 está acá, en este bloque, ¿tá? Si se fijan, este valor 1, acá tiene el puntero, y si siguen esta rayita, que acá está difícil de seguir, apunta a este bloque, ¿tá? Si tenemos el valor 3, lo mismo, ¿no? Está en este bloque, y tenemos una flechita que va para acá. Entonces, acá lo que sucede es que como es una clave secundaria, tengo un puntero a un bloque que es donde está el valor y nada más. A diferencia de este caso, que es cuando el campo no es clave, que sería el caso del año tit, ¿no? Y acá, fíjense cuánto más compleja es la estructura. Esto que tenemos acá, todo esto, es mi archivo de datos, que es igual al de hoy, pero todo esto sería el índice, ¿tá? Que lo que tiene es, por ejemplo, acá tengo el valor 1, que como no es clave, está repetido en varios bloques distintos, ¿tá? Quiere decir que en mi índice, que lo voy a tener una sola vez al 1, pero yo tengo que poder, este va a tener que apuntar a todos los bloques que tienen el valor 1, ¿tá? Para que yo encontré el valor que me interesa, quiero traer todos los bloques que tienen ese valor, ¿no? Entonces, bueno, mi índice tiene esto primero, ¿tá? Y después tiene otra estructura que es donde tengo los punteros, que voy a tener tantos punteros como bloques tengan a ese valor, y esos punteros me llevan, acá si se fijan, el que está en rojo es el que me lleva a todos los bloques, o sea, tiene en este caso 3 punteros, uno a cada bloque que contiene ese valor. ¿Está? Entonces, bueno, fíjense, por más que este índice me va a reayudar, para mi consulta va a ser mucho más eficiente, pero cuánto más costosa es una consulta cuando es un campo que no es clave, o sea, que se repite, que cuando mi consulta es un campo que es clave. Porque ahí seguro voy a traer un solo bloque cuando es clave, pero cuando no es clave, probablemente voy a tener que traer una cantidad de bloques de disco haciendo esa transferencia a memoria, que es lo que me hace el costo de la consulta. ¿Siguieron hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Esto es una pasada muy general sobre índices. Se imaginan que después todo puede tener sus variantes, puede ser más complejo, implementado de una forma o de otra, ¿tá? Pero estos son los conceptos básicos de qué es un índice primario, qué es un índice secundario. Bueno, hay otras estructuras que también se usan, como la estructura de hash, que se usa bastante, y la que más se usa para las bases de datos, que es esto lo último que vamos a ver, que son los árboles B y los que llaman árbol B y árbol B+, ¿tá? Porque en pos de hacer más eficiente entonces la estructura de mi índice, que es lo que yo tengo que recorrer, ¿tá? Cuando hago búsquedas, además a veces tengo que hacer búsquedas no solo por igualdad, a veces hacemos búsquedas por mayor o por menor, ¿no? Cuando decimos where, salario mayor que 30.000, como decía hoy, entonces tengo que hacer una búsqueda de todos los valores más de 30.000, ¿tá? Entonces sería una búsqueda, entonces no solo por igualdad. Bueno, entonces para hacerme más eficientes esas búsquedas se usan estructuras de árboles. Esta sería
árbol B y después viene el árbol B+, que es el que finalmente el que se usa más para los índices. Y siempre estamos hablando de esto, más complejas son para los índices secundarios. Bueno, no, para un índice primario también. Siempre que yo tenga que recorrer, voy a achicar el recorrido del índice haciéndolo como un árbol, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es la estructura? Bueno, esto que ven acá sería un nodo, ¿tá? En este nodo tengo varias claves de búsqueda. Piensen que siempre estamos hablando que tengo una clave de búsqueda. Yo voy a buscar según la cédula o según la edad o según lo que sea, ¿no? Esa es mi clave de búsqueda. Acá está puesto como K esa clave. Y después los P son los punteros, ¿no? Entonces acá tengo en un nodo de mi árbol varias claves, K sub 1 hasta K sub P-1, ¿tá? Y para cada una de ellas tengo un puntero que va al árbol, al subárbol, izquierdo, y un puntero que va al subárbol derecho, que es el que viene acá, ¿no? P1 va al subárbol izquierdo, P2 va al subárbol derecho, y además tengo el puntero a los datos, que corresponden a esa clave, ¿está? Entonces, esta es la clave K1, este es el puntero a los datos, o sea, eso me lleva directamente al registro de datos de disco, y me lleva a los subárboles ordenándolos, como ustedes ya conocen, el mismo criterio del árbol, los árboles de búsqueda que ustedes ya deben de manejar bien. Entonces, por ejemplo, acá para K1, el subárbol izquierdo, van a ser todos los que tengan como ese campo con un valor menor a K1. Acá sería los que están, por ejemplo, en K sub I-1, serían los valores que están entre K sub I-1 y K sub I, y bueno, y acá los valores que son mayores a K sub P-1, ¿está? Bueno, entonces para que se termine de entender bien, si lo vemos en un ejemplito, acá queda súper claro. Fíjense, el punto negro relleno es el punto a subárboles y el punto vacío es el puntero a datos, ¿está? Entonces acá tenemos el valor 5 con un puntero que va a estos otros, que es valor 1 y valor 3, otro puntero que va a los valores 6 y 7, y el 8, el puntero que va a los valores 9 y 12. ¿Tá? Y los redondelitos vacíos serían los punteros a los datos que acá no están dibujados. ¿Tá? ¿Se entendió esto? Así sería la estructura de mi índice. Pero damos un paso más, final, que son el árbol B+, que es muy parecido, pero la diferencia del árbol B+ es que, fíjense, acá no hay puntero a datos. Están solo los punteros a los subárboles. La idea es que los punteros a datos acá están solo en las hojas. Entonces uno va recorriendo todo el árbol hasta encontrar la clave, que la termina encontrando en una hoja, el nodo final, y ahí llega a los datos. ¿Tá? Entonces, esto es un nodo interno del árbol y esto sería como son los nodos hoja, que además están conectados entre sí por un puntero más, ¿tá? Para poder acceder secuencialmente a todos los valores de la clave de búsqueda. Bueno, esto entonces es un pantallazo para que entiendan y se puedan imaginar bien qué son los índices, qué está pasando con los índices. Existen más tipos de índices, pensados a veces para distintos tipos de accesos a los datos, que tiene que ver con las consultas que yo haga siempre, ¿no? ¿Qué consultas hago? ¿Qué tipo de consultas? ¿Cómo quiero acceder a los datos? ¿O a qué datos quiero acceder más rápido? Etcétera. ¿Tá? Y bueno, más o menos esta es la idea, y si tienen alguna pregunta de esto, la próxima clase entonces, que es la próxima semana, lo que vamos a trabajar es con el tema de optimización, procesamiento y optimización de consultas. Sí. No, escuchen un poquito. El compañero pregunta si solo se puede tener un índice. No, yo solo puedo tener un índice de tipo ordenado, o sea, del que me requiere que el archivo esté ordenado. Pero puedo tener, por ejemplo, un índice primario y 4 índices secundarios. Puedo tener todo lo que quiera. ¿Tá? Bueno, dejamos por acá entonces.